distribución de frecuencias. Una tabla que ya trabajamos en el parcial anterior, en la actividad 3, si recuerdan. Bueno, vamos a retomar estas tablas para continuar con estas medidas de posición que, como les decía, son los cuartiles, deciles y percentiles, que ya los trabajamos para datos no agrupados. Hay que recordar que los cuartiles lo que hacen es dividir en 4 partes iguales al total de los datos, pero hablándolo en porcentaje, no manejando el porcentaje. Independientemente de cuántos datos tengas, se considera el total de ellos como el 100%, y entonces los cuartiles lo que van a hacer es dividir en 4 partes iguales a esto, ¿no? El cuartil, o el cuartil 1, es el primer 25% de los datos, que va a incluir desde el primero hasta el 25% de los datos, mientras que el cuartil 2 corresponde a 2 cuartos o a un medio o al 50% de los datos, desde el primero hasta el 50% de los datos. Mientras que el cuartil 3 es hablar de 3 cuartos de los datos, ¿no? O los 3 cuartos, que corresponden al 75% de los datos, ¿vale? Y ya no nos conviene hablar del 4 cuartos o del 100% de los datos, porque pues ya estaríamos teniendo toda esa información con los datos ya ordenados, ¿no? Ya no necesitamos calcularlos. Mientras que el decil lo que hace es dividir en 10 partes iguales a la cantidad de datos que tengamos, pero hablando en porcentajes. Es decir que cada decil va a ser un múltiplo de 10, pero de 10%, ¿no? Entonces el decil 1 va a comprender al primer 10% de los datos, el decil 2 al 20% de los datos, el decil 3 al 30% de los datos, y así sucesivamente hasta de llegar al decil 9, que sería el 90% de los datos. Es decir, cada decil va a tener una decena, ¿no? Pero en porcentaje, un 10%. Y les decía, vamos a llegar hasta el decil 9 nada más, porque hablar del decil 10 también ya implica el 100% de los datos, la totalidad de los datos, que pues ya no tiene ningún caso calcularla o determinarla, ¿vale? Mientras que los percentiles, recuerden que los percentiles lo que hacen es dividir a la cantidad total de datos, hablándola o manejándola en porcentajes, en 100 partes iguales, ¿no? Y lo que me permite el percentil es de ir de uno en uno cada porcentaje, ¿no? Múltiplos de 1%, 2%, 3%, 4% de los datos, pero también de manera acumulada. Recuerden que estas 3 medidas son de manera acumulada. Si yo digo decil 22, percentil 22, es el 22% de los datos, pero desde el primer dato hasta el 22% de ellos, ¿no? Si decimos percentil 54, es hablar del primer dato hasta el 54% de los datos. Bueno, pues ahora vamos a manejar esas mismas, medidas de posición, pero para datos agrupados, cuando los tenemos ya en las tablas, ¿sale? En las tablas de distribución de frecuencia, que es lo que les voy a compartir ahorita. Aquí está, ahí está. Bueno. Bueno, ahorita les aviso al final qué es lo que pasa con el cuestionario. Muchas gracias por recordármelo. Ahorita nos separamos con esto de las medidas de posición y al final les digo qué harían, por favor. Bueno, entonces vean, aquí tengo mi tabla de distribución de frecuencias y ustedes ya la tienen hecha, ustedes incluso la completaron hasta esta última parte para poder sacar la varianza y la división estándar, hasta acá. Pero para los deciles, percentiles y cuartiles no es necesario toda la tabla. Ya no la vas a volver a hacer, ya la tienes hecha. Lo que vamos a retomar de esta tabla van a ser estas columnas, ¿no? La columna que me habla de la frecuencia absoluta, obviamente del intervalo que se construyó, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que es el porcentaje de esta frecuencia absoluta. Recuerda que ¿no? Aquí hay 3 valores, ¿no? Esta vez aquí hay 13 valores que caen entre 161 y 166. Ahorita no sé cuáles son, pero sí sé que son 13. Y la frecuencia relativa hace referencia a estos valores o a la frecuencia absoluta, pero en porcentaje. Acuérdate, la frecuencia relativa es el porcentaje. Después tenemos también la frecuencia absoluta acumulada, que vamos a ir acumulando esta frecuencia absoluta aquí. Y también la frecuencia relativa acumulada, obviamente en porcentaje, pero de manera
pero la vamos a ir acumulando, ¿sale? Entonces, estas son las columnas que necesito de la tabla para poder calcular cualquier cuartil, decil o percentil, ¿no? ¿Sale? Yo ahorita voy a mostrar el decil 5 y el percentil 50. ¿Por qué esto es para empezar, no? Y ahorita calculamos otros. Porque acuérdate que dentro de los cuartiles solamente puedo dividir en 4 partes iguales y calcular los primeros 3 cuartiles. Entonces puedo calcular el cuartil 1, que corresponde al 25% de los datos, el cuartil 2, que corresponde a 2 cuartos o un medio o la mitad de los datos, es decir, el 50%. Entonces cuando decimos cuartil 2 es el 50% de los datos y el cuartil 3 serían 3 cuartos o el 75% de los datos. Y hasta ahí nada más puedo, ¿no? Cuando hablamos de decil, es dividir en 10 partes, te decía, ¿no? Y si yo digo decil 1, voy a decir el 10% de los datos. Si digo decil 2, es el 20% de los datos, va de 10 en 10. Y si digo decil 5, va a ser el 50% de los datos. Pero recuerda, aquí voy de 10 en 10, ¿eh? Entonces, decil 5 es el 50% de los datos. Entonces, si te das cuenta, el cuartil 2 y el decil 5 son lo mismo. Es el 50% de los datos. Y como te decía ahorita, que el percentil divide en 100 partes iguales, entonces vamos de 1 a 1, ¿no? 1%, 2%, 3%, hasta llegar al percentil 50. El percentil 50 corresponde al 50% de los datos. ¿Sale? Ahí está. Si te das cuenta, decía el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 corresponde al mismo valor, al 50% de los datos. ¿Sale? Y ahorita te voy a mostrar las fórmulas que tiene cada uno de estos es cada una de estas medidas de posición para que veas la diferencia nada más entre la fórmula, ya que los datos los vamos a ir capturando de la misma manera. Ahí está. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, Bueno, profe. observa la fórmula para calcular el cuartil. Esta es la fórmula para calcular el cuartil, ¿sale? Me dice K subíndice Q, recuerda que es K con subíndice, perdón, Q con subíndice K, o sin que sea subíndice, no hay ningún problema, en donde Q pues es la abreviación para cuartil, mientras que K va a hacer referencia a qué cuartil vas a calcular, al 1, al 2 o al 3, ¿no? Puede que nada más se pueda hasta el 3. Y bueno, observa la fórmula. Me pide el extremo inferior de donde yo voy a considerar que va a estar este cuartil. Y aquí le voy a sumar lo que está dentro de este paréntesis. Pero fíjate qué dice acá. Es K por N entre 4. Nuevamente, ¿qué es K? K es el cuartil que estoy calculando. Esto sería K, el cuartil 2. Por N, N es el número de datos. El número de datos, acuérdate que lo obtenemos en la frecuencia absoluta, ¿no? Aquí, en la frecuencia absoluta. Si sumamos todos los datos, tengo N, el total de datos, 40. Ahí tenemos N, ¿no? Pero fíjate que aquí lo voy a dividir entre D4, ¿no? Una vez que haga esta operación, le voy a restar las frecuencias anteriores de donde voy a considerar o creo que va a estar este cuartil. Y después divido todo esto. Todo esto es una operación que tengo que hacer primero de acuerdo al orden jerárquico de las operaciones. Y aquí abajo está el cuartil o la frecuencia de donde creo que está el cuartil, ¿no? Donde considero que va a estar el cuartil. Y finalmente, este paréntesis hay que multiplicarlo por el ancho de la clase, ¿no? Que es esto. Pero ahora quiero que observes la fórmula del decil, mira, compárala con la del cuartil. dk, obviamente d de decil, k de qué decil vas a calcular, entonces k es este valor, el decil que vas a calcular, que aparece aquí también, ¿no? Otra vez, qué decil. Y n es el número de datos, que dijimos que es lo que tenemos aquí en la frecuencia, pero fíjate cómo ahora lo dividimos entre 10, ya no entre 4, sino entre 10, porque se va a dividir en 10 partes iguales. Y si tú observas, prácticamente pareciera ser la misma fórmula, ¿no? Lo que está cambiando es esto, fíjate. Y ahora en la fórmula del percentil, observa que también es algo muy parecido. Observa y nada más esta parte es la que es diferente. K por N entre S, en donde K nuevamente es el percentil. Ahora, ¿qué percentil estoy buscando? El 50, sería este. 50 por N, que sería este, ¿no? Y todo lo demás, pues, simboliza lo mismo que te explicaba ahorita, ¿no? Y por A, el ancho de clase. Pero si te das cuenta de la misma fórmula. Aquí ya nos vamos a preocupar si vamos a utilizar una fórmula para cuando tenga una cantidad par de datos u otra fórmula para cuando la cantidad de datos es par, ¿no? No, vamos a ocupar esta fórmula, nada más, ¿sale? Esta para todos y para cualquier cantidad de datos, ya sea par o impar, ¿no? ¿Sale? Pero eso sí, es la que utilizamos para datos agrupados, ¿sale? Bueno, pues te voy a mostrar cómo es que genera este valor, ¿no? Que en los tres casos tiene que ser el mismo porque te decía que es
el mismo 50%, y ahorita calculamos uno diferente, pero te voy a mostrar cómo lo hice, ¿sale? Primer paso es pues ver qué cuartil estás buscando, en este caso, que es el cuartil 2, que corresponde al 50%. Esta conversión es muy importante para poderla buscar en la tabla. Entonces, el cuartil 2 corresponde al 50%. Y entonces, aquí me voy a la frecuencia relativa acumulada, mira, a esta frecuencia relativa acumulada. Y aquí voy a buscar el 50%. Hasta aquí llevo 7.5%. Hasta aquí de manera acumulada, ojo, de manera acumulada nada más llevo 10%. Aquí llevo 32.5% y aquí ya llevo 65%. Pero recuerda que yo lo que estoy buscando es dónde va a estar ubicado el 50% de los datos. Entonces, puedo observar estas dos casillas o celdas y veo que una llega aquí hasta 32.5 y la otra llega hasta 65. Pero esta que llega hasta 32.5 ya no puede contener más valores, nada más llega hasta ahí, hasta 32.5. Entonces, la siguiente celda va a tener un número mayor a 32.5, porque recuerda que lo va acumulando, lo va guardando. Entonces, aquí en esta celda debe haber un valor mayor a 32.5, ¿no? A lo mejor 32.51, 32.6, 33% y todo el porcentaje, porque es la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, en esta fila va a haber 36%, sea 40%, 45%, 47%, 48%, 49%, 50%, 55%, 60%, hasta llegar a 65%. Pero entonces aquí en esta fila va a estar guardado ese 50%. ¿Dónde? Es lo que no sé, lo que voy a averiguar, ¿no? Entonces, me voy a quedar con esta fila. En esta fila es donde está el cuartil 2, que es el que estoy buscando ahorita, el cuartil 2, ¿vale? Este segundo cuartil, o el 50% de los datos. Aquí debe de estar, en este intervalo, ¿sale? Entonces, es lo primero que tengo que hacer es seleccionar dónde va a estar este cuartil 2, ¿no? En este caso. Bueno, una vez que ya seleccioné dónde va a estar ese cuartil, pues ya me voy con esta formulita, miren, que yo aquí estoy poniendo todo a manera de fila, como de recetita, para tener mis datos aquí a la mano, ¿vale? Dice, es K por N entre 4. ¿Quién es K? Son 2 por N, que es el total de datos, lo que encontramos en la frecuencia absoluta. Entonces multiplicamos 2 por 40, nos da 80, y lo dividimos entre 4 y nos da 20. De ahí sale este 20. K por N. K por N. K es el cuartil, N es el número de datos. Hago esta operación y me da 20. Bueno, una vez que yo ya identifiqué dónde va a estar el cuartil 2, o el segundo cuartil, o el 50% de los datos, ahora me piden la suma de las frecuencias anteriores a este intervalo. Eso refiere aquí, anteriores al intervalo. Bueno, si este es el intervalo, si todo esto es el intervalo, voy a tener que sumar las frecuencias absolutas anteriores, es decir, todas estas. 9 más 1, 10 más 3, 13, de ahí sale, ¿no? Sumando las frecuencias absolutas anteriores, mira, las anteriores únicamente. La otra opción es que en la frecuencia absoluta acumulada, a partir de la fila donde crees que va a estar, o consideras que va a estar el cuartil 2, nada más selecciona la celda anterior. Fíjate cuánto nos dio 13. ¿Cuánto nos da esto? Es esto mismo, mira. 13 y esto. Entonces, una opción es que sumes las frecuencias absolutas anteriores, solamente las absolutas anteriores, pero todas, donde crees que va a estar el cuartil 2, en este caso, o que en la frecuencia absoluta acumulada sale ese 13, este 13, este, ¿vale? Ahora, ¿qué me pide aquí? La frecuencia donde va a estar ese cuartil 2, en este caso, o el 50%. Entonces, aquí va a estar el 50% de los datos, o el cuartil 2, y me piden la frecuencia, pero ahora sí absoluta, exclusivamente absoluta, ya ni acumulada ni nada, simplemente absoluta, que sería esta. Obviamente, mira, este 13 no tiene nada que ver con este, ¿eh? Recuerda que este 13 me está diciendo que hay 13 valores que cumplen o que están entre el intervalo 161 y 166. Mientras que aquí me está diciendo que hay 9 valores que están entre 156 y 161. Pero este 13 no tiene nada que ver con este, ¿eh? Ojo, este recuerda que fue un resultado que sacamos de acumular. ¿Que coincide? Sí. Ni tampoco quiere decir que sea este 13 o que de ahí salga este 13, no tiene nada que ver, ¿sale? Este es cuántas
máquinas con que se descomponían entre 161 y 166 horas. Pues 3, de ahí sale. De ahí sale este 3. El ancho de la clase pues, lo puedo calcular de esta manera. Si te das cuenta aquí voy de 161 a 166, entonces si a 166 le resto 161 da 5. Ese es el ancho de la clase. EI, ¿qué se refiere? ¿A qué se refiere EI? Bueno, de este intervalo donde consideramos o pensamos que va a estar este cuartil 2 o este 50% de los datos, sería inferior, que sería 161. Ahí está. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, esta operación que voy a hacer aquí es la misma que tú harías en tu calculadora, o que la puedes hacer también aquí en Excel, no hay un problema. Pero siguiendo el orden jerárquico de las operaciones, siguiendo la agrupación de acuerdo a las operaciones que tengas. EI, el extremo inferior, aquí está. Y dice, súmale, súmale. Pero súmale todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Así que lo abrimos. Pero en este paréntesis, acuérdate que primero hay que resolver todo esto, ¿no? Primero tendríamos que resolver esta operación y luego esta. Y cuando yo ya resuelva esta, entonces la divido. Entonces todo esto, todo este numerador se tiene que operar primero. Entonces lo voy a encerrar entre un paréntesis, todo el numerador. Y dice K por n entre 4. Fíjate que K por n entre 4 ya lo hemos hecho. Está acá, ¿no? Y es 20. Menos, dice la fórmula, menos. La suma de las frecuencias anteriores, ya las ubiqué, son 13. Y ya se acabó la operación ahí, del numerador, cierro el paréntesis, y ahora sí le pongo entre el denominador, que es la frecuencia donde está el cuartil, que es este, mira, ya se acabó esta operación, y una vez que yo resuelva todo lo que está entre paréntesis, tengo que multiplicarlo por A, que es el ancho de clase. Y aquí está. Y ahí está. Y ahí me da 163.69. ¿Sale? Y si te das cuenta, como el cuartil 2, el decil 5 y el presentil 50 representan el 50%, cada uno de esos también corresponde al valor de la mediana. ¿Sale? A lo mejor va a diferir un poquito con la mediana que calculamos en este ejercicio, porque acuérdate que ahí sí considerábamos que si era una cantidad par de datos le sumábamos 1, ¿no? Pero no hay un problema, va a ser muy pequeña la diferencia. ¿Dudas, preguntas hasta acá de esto? No, profe. Bueno, pues para el decil 5 va a ser algo muy similar porque el decil 5 es el 50% de los datos, ¿no? Te decía, lo primero que tengo que hacer es ubicar dónde va a estar este 50% de los datos aquí en la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Te decía, hasta aquí llevo un 32.5, pero ya no incluye el 50%. Sin embargo, en la otra fila se incluye el 50% porque empezaría a partir de un valor mayor a 32.5, pero tendría que llegar hasta 65. Entonces, si te das cuenta, aquí estaría incluido el 50%. Por eso es que voy a trabajar ahora con este intervalo o esta fila, ¿no? Nuevamente, me pide, fíjate cómo aquí lo que me pide es diferentes K por N entre 10. ¿Quién es K? K es ahora el valor del decil que estás buscando. Decil, porque ahora estoy con deciles, 5. ¿Quién es N? El número de datos, 40, que calculamos aquí de la frecuencia absoluta. Entonces, 5 por 40 entre 10 me da 20 las frecuencias anteriores. Si yo ya estoy trabajando con esta fila, porque ahí considero que va a estar el decil 5, entonces me voy a la frecuencia absoluta y voy a sumar todos los valores anteriores, que como te decía nos va a dar 13, o me voy a la frecuencia absoluta acumulada y nada más selecciono la casilla anterior, que es este mismo valor, que corresponde también a esto, ¿no? Es lo mismo, ya sea que yo sume esto, es 13, o que yo tome este 13, que es el valor anterior, y ya, ¿no? Este. Ojo, ninguno de esos valores es este, ¿eh? Ese no, es este, las frecuencias anteriores. Ahora, la frecuencia que está en el decil, o que está en el intervalo donde está ese decil, que decil 5. Entonces, este es el intervalo que estoy trabajando. Entonces, ahora sí me voy a la pura frecuencia absoluta, que es este. Y te decía, este 13 no tiene nada que ver con este ni con lo que está arriba, ¿no? Entonces, aquí son 13, que ahora sí lo pongo acá. El ancho de la clase, como dijimos, pues va a ser de 5 unidades. Y el extremo inferior, tomándolo de aquí, es 161. ¿Vale? El proceso para calcularlo es lo mismo. Ya te dice extremo inferior más, abro un paréntesis. Luego tengo todo este numerador. Entonces vamos a poner todas esas operaciones. Dice K por N entre 10. Aquí está K por N entre 10, que es 20. Le vas a restar la suma de las frecuencias anteriores, que es esto, 13. Se acabó todo el numerador y lo voy a dividir entre la frecuencia que hay en el decil, ¿no?
Se terminó todo eso y todavía lo voy a multiplicar por el ancho. Ya está. Te digo, en tu calculadora científica tendrás que poner así también las operaciones con este orden jerárquico, ¿no? Y con estos signos de agrupación. Y como te das cuenta, los valores son iguales porque corresponden al mismo valor en porcentaje, al 50%. A lo mejor es, sí, pero uno dice cuartil 2 y el otro dice decil 5. Ah, pero el cuartil 2 es la mitad y el decil 5 es la mitad también. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? No. Bueno, pues para el percentil 50, que es el 50% de los datos, pues es algo muy parecido, ¿no? Como es el 50% de los datos, aquí voy a buscar el 50% de los datos. Ya vimos que aquí llega hasta 32, así que un valor más grande que 32 va a estar aquí, pero únicamente va a llegar hasta 65. Pero independientemente de eso, aquí está el 50, ¿no? Aquí se incluye el 50%. ¿Qué es esto? La frecuencia relativa acumulada, recuerda que la frecuencia relativa se maneja en porcentaje. Entonces aquí va a estar el 50. Por lo tanto, decido trabajar con esta fila o con ese intervalo. ¿Qué me piden aquí? Fíjate, la fórmula es K por N entre 100, dice ahora, ¿no? Que nos da 20. Vamos a ver por qué. K, ¿quién es K? En este caso es el valor del percentil, que es 50. 50. Por N, N es el total de datos, 40. 50 por 40 entre 100 nos da 20. De igual manera, vamos a seleccionar la suma de las frecuencias anteriores, ya sea de manera absoluta, que nos da 13, o nada más la celda anterior a la frecuencia absoluta acumulada, 13, que corresponde a este valor. ¿Vale? Y eso es lo que pongo acá, 13. Después me piden la frecuencia absoluta donde está ese percentil. Bueno, o sea, aquí va a estar este percentil, me voy con la frecuencia absoluta únicamente. Aquí está la frecuencia absoluta, que vale 13, aquí está. El ancho de clase, ya veamos que es de 5, y el extremo inferior de esta clase que acabo de escoger es 161. Y bueno, aquí también sigue el mismo proceso, ¿ya? Es igual a extremo inferior, aquí dice la fórmula, extremo inferior, más, paréntesis, hay que resolver primero todo este numerador, todas estas operaciones que hay en el numerador, lo ponemos entre paréntesis, y es K por N entre 100, aquí está K por N entre 100, 20, menos, suma de frecuencias anteriores, aquí está, se terminó el numerador, y divido entre la frecuencia del percentil, ahí está. Se acabó este paréntesis y hay que multiplicarlo por el ancho de la clase. Ahí está. Y ahí está. Obviamente hay que poner siempre las unidades de medida, que deben ser horas en este caso, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No. Bueno, para que veas que cada fórmula es, bueno, que puedo calcular cada percentil, pues dime ahora, ¿no? ¿Qué o cada percentil, decirlo cuartil, dime qué cuartil quieres que calculemos. Recuerda que nada más puedo calcular el 1, el 2 y el 3. El 4 no, porque ya es el 100%. Si yo calculo el cuartil 4, estaría llegando a este valor. ¿Para qué lo calculo si aquí lo tengo? Es el 100%. Si yo calculo el decil 10, estaría llegando al 100%. ¿Para qué lo calculo si aquí está? Si yo calculo el percentil 100, también estaría hablando de este valor, ¿no? Del último, del más grande, porque estamos ordenando de mayor a menor. Entonces, por eso, en cuartil solamente puedo calcular 1, 2 y hasta el 3. En decil solamente puedo calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta el 9. En percentil puedo calcular el 1, el 2, el 3, el 4, el 10, el 15, el 20, 25, 68, 50, 79, 83, 90, 95 y hasta el 99 nada más. ¿Sale? Porque el 100 pues ya son todos los datos. Entonces dime, ¿qué cuartil quieres que calculemos ahora? ¿El 1 o el 3? Porque ya está el 2. ¿Qué cuartil? ¿El 1 o el 3? El 1, profe. Ahí está. Y fíjate cómo va a cambiar acá. El 1 es el 25% de los datos. Aquí, mira, aquí en deciles
O calculo el decil 2, que es el 20% de los datos, o calculo el decil 3, que es el 30% de los datos. Pero no le puedo poner 2.5 porque acuérdate que los deciles solamente van de 10 en 10, así que tiene que ir de 10 en 10, múltiplos de 10. 2 son 2 decenas, 3 son 3 decenas, 2 decenas, perdón, y 3 son 3 decenas. Entonces, lo voy a dejar aquí en el decil 2. Obviamente el resultado no va a ser el mismo, ahorita lo checamos, porque aquí es el 20% de los datos y aquí es el 25%, ¿no? Ojo ahí. Pero aquí sí podemos hacer algo. Tú me dijiste el primer cuartil que es el 25% de los datos, así que puedo calcular también el percentil 25. Con esto no estoy diciendo que tengas que hacer tú lo mismo en los ejercicios, ¿eh? Nada más estoy mostrando, primero, cómo seleccionar estos datos, ¿no? Y segundo, que veas que si yo calculo un cuartil con un percentil en este caso, me va a generar el mismo valor porque representa lo mismo, mira, 25%. Aquí obviamente ya no, ¿verdad? ¿Sale? Pero bueno. Entonces empecemos con esto. Recuerda que entonces estos datos ya se van a modificar, ahorita lo modificamos, porque van a salir en función de la tabla, ¿no? Entonces yo estoy buscando el cuartil 1 o el primer 25% de los datos. Para eso me sirve identificar esto de los porcentajes. Entonces me voy a la frecuencia relativa acumulada y voy a buscar este 25%. Mira, hasta aquí llevo 7.5% nada más, hasta aquí llevo el 10% y hasta aquí llevo el 32.5%. Pero lo que tiene esta fila es que va a contener desde un valor mayor a 10, porque aquí llega este intervalo, llega nada más hasta 10, pero el siguiente va a tener un valor más grande que 10, ¿no? 10.01 a lo mejor, ¿no? 10, 11, 12, perdón, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25%. Aquí va a estar incluido el 25% porque va a terminar hasta 32.5. Entonces aquí sí está incluido el 25%. Por eso es que voy a seleccionar esta fila para trabajar. ¿Vale? ¿Dudas de por qué escogí esta entonces? ¿Preguntas? Y es aquí con la frecuencia acumulada, ¿eh? De 10 paso a 32.5, entonces aquí se incluye este 25, ¿sale? Ahora sí, vamos con esta fórmula, es K por N entre 4. ¿Quién es K? Es el percentil, acuérdate, el cuartil, perdón, en este caso, el cuartil es el cuartil 1, entonces K vale 1. N, ¿cuánto vale N? Es el número de datos. 1 por 40, 40. Entre 4, 10. De ahí salió esto. 10. Ahora, lo que me pide aquí es la fila con la que voy a trabajar, entonces tengo que ver todas las frecuencias anteriores, ya sea de manera absoluta, que serían estas, y las sumo, 3 más 1, 4, o ya sea que la vea de manera acumulada, pero absoluta, frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, la anterior absoluta acumulada es 4, o la anterior, la suma de las anteriores absolutas nada más nos va a dar también 4, ¿no? Nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Entonces, ya sea que tomes esta suma o este valor, no hay ningún problema. Aquí vale 4 las anteriores, ¿sale? Después me regreso aquí a la fila y me piden ahora la frecuencia donde considero que va a estar este primer cuartil. Y me piden la frecuencia absoluta. Ahí sí no voy a buscar ni la acumulada ni la relativa, no, sino la absoluta. Entonces, como estoy trabajando con este intervalo, esta es su frecuencia absoluta, ¿no? Que vale 9. Ahí sale. El ancho de clase. El ancho de clase dijimos que pues, es la diferencia entre estos dos números, que pues va a ser 5. Y el extremo inferior, bueno, de este intervalo, el extremo inferior es 156. Y fíjate, ya me dio el resultado, ¿no? Siguiendo estas operaciones como te decía, ¿eh? Y entonces el primer cuartil, el 25% de los datos está en 105, su valor es 159.33. Las conclusiones son las mismas que vimos en la presentación anterior, ¿eh? Aquí podríamos decir que el 25% de las máquinas falla, o el 25% de las fallas presentadas en las máquinas es menor a 159 o es hasta 159.33 horas, ¿no? Que tendríamos que armar en nuestra conclusión, nada más. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, como te decía, aquí no puedo darle decil 2.5, o es 2 o es 3, porque es decil, va de 10 en 10. Entonces, un 20 o un 30%, yo lo dejé en 20. ¿Sale? Vamos a ver qué sucede ahora. Y vamos a calcular eso. Entonces, aquí también estos datos yo los tengo que proporcionar. O los vamos a ir anotando. Te digo, es como una lista, ¿no? Que hacemos para después sustituir aquí en la fórmula.
Entonces, estoy buscando en este caso el 20% de los datos. Decía, obviamente aquí sí el resultado no tiene que ser igual, porque pues aquí fue el 25 y aquí el 20, ¿no? Aquí es más porcentaje y aquí es menos. Pero la idea o el procedimiento es el mismo, ¿no? Me voy a la frecuencia relativa acumulada y aquí voy a buscar hasta dónde incluye el 20%. Hasta aquí va el 7.5%, hasta aquí llegó el 10%, pero aquí debe haber un valor más grande que 10%, pero hasta 32.5%. Esto me indica que, pues, obviamente aquí está el 20%, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un valor más grande que 10%, pues puede ser 10.01, 11%, 12, 13%, 20%, 25%, hasta llegar a 32.5, ¿no? Entonces, coincide, ¿no? Que va a estar en esta misma fila, ¿sale? Ahí está. Bueno, pues vamos a calcular este valor, ¿no? K por n entre 10. ¿Quién es K? Nuevamente, K es el decil que te piden. Fíjate cómo cambió. El decil es 2. El decil es 2 y n es el número de datos, que serían 40. 2 por 40, 80. Entre 10 nos da 8. La suma de las frecuencias anteriores a este, ¿no? Pues nuevamente, ya sea que yo lo vea con la frecuencia absoluta, que serían todas las anteriores a la absoluta, todas, ¿eh? Y si no tiene ninguna, pues no le pondríamos nada. Pero aquí tiene 1 más 3, 4. 4 datos. O lo tomo aquí, de la frecuencia absoluta acumulada, pero anterior a la fila que quiero trabajar. 4. 1 más 3, 4. O este 4, ¿no? Y entonces aquí va a ir 4. Esto es decil 2. Ah, bueno, yo ya dije que aquí va a estar este segundo decil. ¿Sale? Entonces me piden la frecuencia absoluta de este intervalo. Entonces, este es el intervalo que estoy trabajando. Esta es su frecuencia absoluta. Aquí si no hace la frecuencia absoluta, que es 9. El ancho de clase, pues es la diferencia entre estos extremos del intervalo, que es 5, y el extremo inferior. Entonces, de estos dos intervalos hay un extremo inferior y un extremo superior, y me quedo con el inferior, que es 156. Si hacemos las operaciones, como te decía, siguiendo aquí el orden jerárquico, nos da 158.22. ¿Sale? Fíjate, obviamente, como aquí te están pidiendo el 25%, es un poco más que 20%, ¿no? Por eso este resultado, mira, este número es mayor que este. ¿No? No es que esté mal. Pero algo que sí debemos observar, y también en los otros casos, es que estos resultados, los que hayamos determinado o calculado, coincidan o estén, perdón, dentro del intervalo manejado. El intervalo va de 156 a 161, mira. 156 a 161. Dime, ¿159 cae en ese intervalo? ¿O 158 cae en ese intervalo? Si caen, también tu respuesta está bien, ¿no? Porque estos deciles no se pueden salir, o sea, no pueden ser más pequeños o más grandes del intervalo que seleccionaste o que elegiste. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Pues vayamos con el percentil 25. Te decía que hay que alimentar los datos. Esta es mi lista para que yo después ya nada más sustituya aquí en la fórmula. Y como estoy buscando el percentil 25, pues también es el 25% de los datos. El procedimiento es muy similar. Voy a la frecuencia relativa acumulada, elijo o selecciono dónde va a estar ese 25% de los datos. Hasta aquí nada más llego hasta 10, así que aquí debe incluir valores más grandes que 10, pero hasta 32.5. Eso me indica que aquí está el 25%, ¿no? Entonces trabajo con esta fila. Esta ya la seleccioné, ya la identifiqué, primero hay que hacer eso. Y ahora vamos con eso, ¿no? K por N entre de 100. ¿Quién es K? K nuevamente ahora es el percentil, el valor del percentil que te piden, 25. Por N, ¿quién es N? El número de datos, 40. ¿Sale? Este por este. Entre de 100, pues nos va a dar 10. Otra vez me piden la suma de las frecuencias anteriores, ya sea de manera absoluta, pero anteriores al intervalo que estoy trabajando, ¿eh? Al intervalo donde considero que va a estar este percentil. Entonces, 3 más 1, 4. O puedo irme con la casilla anterior o la celda anterior a la frecuencia absoluta de la fila en donde considero que va a estar el percentil. Entonces aquí, 4. Ahí está. Cualquiera de esos. Después me piden aquí la frecuencia donde está ese percentil que estoy buscando, ¿no? Aquí dije que va a estar este percentil. Este es el intervalo. Entonces, esta es su frecuencia absoluta. Esta sí nada más es la absoluta, ¿no? La tomo, es 9. El ancho de clase ya vimos que va a ser de 5 unidades, 5 horas en este caso. Y el extremo inferior pues va a ser de 156. Y ahí está. Y obsérvanlo con el valor de cuartil, ¿no?
cuartil que me dijiste es el 1, es el 25%. Yo aquí dije, pues vamos a ver si es cierto, con el percentil 25, que también es el 25%, y efectivamente, si te das cuenta, los valores son iguales, ¿no? Son los mismos. Este no, porque pues este no coincide con el 25%, no más es el de C2. ¿Alguna otra duda, preguntas al respecto? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Entonces, la actividad pues ya está aperturada, ya la pueden ir resolviendo. A lo mejor van a surgir dudas al momento de estarla realizando, pues adelante, ¿no? Recuerden que la siguiente sesión podemos trabajar en esto de las dudas, o las pueden mandar por la plataforma de Schoology o al correo electrónico, no hay ningún problema para que las vayamos atendiendo. Voy a tratar de hacer una compilación de todas las sesiones, tanto de datos, para que puedan hacer esto. Este valor del denominador del cuartil, mira, este denominador, es la frecuencia donde crees que va a estar o donde va a estar este 25%. En este caso, dijimos que va a estar aquí, ¿no? Entonces yo trabajo con este intervalo. Y con este intervalo, entonces, me voy a su frecuencia absoluta, que es esto, este 9. La frecuencia absoluta, ¿sale? Ahora sí, la que está dentro del intervalo, de ahí sale ese. Y sería el valor de este denominador, ¿sale? Si aclaré la duda, la pregunta. Bueno. En cuanto al cuestionario en el que estoy participando, bueno, estoy participando en un proceso de promoción y pues me piden ser de cierta manera evaluado o que a ustedes como estudiantes les hagan un cuestionario para que hablen acerca de mi desempeño. Y entonces yo lo que les estoy pidiendo ahorita, primero es la CURP de ustedes y su correo electrónico, ¿no? Si no pueden acceder a la liga que les doy, mándenmela contestándome a ese correo, no hay ningún problema. Y también me piden que alguno de sus papás, ya sea papá o mamá, que quiera también contestar la encuesta, lo puede hacer. Y bueno, si es obligatorio que sea un papá o una mamá. Entonces, coméntale a tu papá o a tu mamá si quiere participar y mándame también de él su CURP y su correo electrónico donde le pueda llegar la encuesta. O sea, yo los tengo que registrar primero para que les llegue la encuesta, ¿sale? Y ya la puedan contestar. Si no pueden entrar a la liga, envíenla por correo electrónico, nada más pon ahí cuáles son los datos de tu mamá o de tu papá, ¿no? Para que yo los identifique y no los confunda con los de estudiante. Quien quiera participar, no es obligatorio, es nada más como un apoyo a su servidor. Y pues bueno, espero sus respuestas en el correo si no pueden entrar a la liga. No hay ningún problema. Profe, pero a mí en mi caso ni siquiera me sale el